En algún momento alguien preguntó filosóficamente, ¿Dios es todopoderoso? ¿Qué ustedes dicen? Dice, muy bien. Entonces Dios, si Dios es todopoderoso, Él puede hacer una piedra tan y tan grande que Él no pueda mover. ¿Puede? Y pensando en estos días, en esa análisis un tanto absurdo, pensé que a veces los que formamos parte del pueblo de Dios somos esa piedra tan pesada que Dios no puede mover. Y voy a crear el contexto de las palabras de Pablo en Efesios 3. Pablo es un judío celoso de Dios, ¿cierto o falso? Cierto. Él mismo se presenta en una ocasión en la carta a los Corintios, en su diatriba al liderazgo de la iglesia, y le dice, miren, si alguien tiene algo en la carne de qué gloriarse, pues yo creo que soy yo. Porque yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, ¿qué cosa? Fariseo, circuncidado al octavo, es decir, por el libro, y educado a los pies de Gamaliel, como para ponerle el broche de oro a su resumen. Todos hemos leído en la Escritura que cuando Dios llama a Israel a salir de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, mencionada en la Biblia como Canaán, en Canaán habitaban ¿quiénes? Los cananeos. Era un pueblo, o eran pueblos, porque eran varios, eran pueblos que se deleitaban en hacer la voluntad de Dios. No. De hecho, muchos de ellos habían cumplido su periodo de gracia y a través del pueblo de Israel Dios dio instrucciones a algunos de ellos de eliminarlos totalmente de la faz de la tierra. Y en todo momento Dios les hace énfasis que cuando lleguen a la tierra de ellos deben evitar ¿qué cosa? Mezclarse con ellos. Dar a sus hijos, a las hijas de los cananeos, o recibir o dar a sus hijas para que se casaran con los cananeos. Eso estaba claramente establecido en las instrucciones recibidas por el pueblo. Así que es interesante porque esas instrucciones claras nunca las obedecieron. Cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo, finalmente, ¿cómo logró apartar al pueblo del favor de Dios, de la protección de Dios? Pues introduciendo ¿qué cosa? Mujeres cananeas al campamento de Israel y trayendo a través de estas mujeres cananeas pues las prácticas y costumbres de esos pueblos. Pero por otro lado eran muy celosos de tú échate para allá porque tú eres de aquellos, tú eres cananeo. Cuando llega Jesús, hay un grupo especial de personas a los cuales pertenecía Pablo, los fariseos. De hecho, los fariseos eran las personas más estudiosas de la palabra de Dios y los que más se esforzaban por vivir en armonía con las leyes que Dios ha establecido. Se esforzaban tanto que incluso trataron de establecer todo el Mishnah y todas esas tradiciones con tal de ayudar, según ellos, para que el pueblo no se desviara ni a la izquierda ni a la derecha. Sin embargo, a los suyos vino
¿Y los suyos qué cosa? Así que estos fariseos eran un hueso duro de roer en el sentido de que tenían dificultad para aceptar ese ministerio de Jesús a todo el mundo. Cuando vamos, por ejemplo, a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 5, inicia diciendo, Mateo 8:5, dice que al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión. ¿De dónde era el centurión? Romano. Que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué no se sentía digno? ¿Cómo trataban los fariseos a esta gente? Ellos no se contaminaban. Si ellos iban a una ceremonia en el templo, ellos allá, porque si tú y yo interactuamos, me contamino y ya no puedo participar allá. En la entrada del templo había un cartel que decía que los gentiles debían restringir su entrada al templo. Podían ver desde afuera, pero allá no. Así que ellos se habían encargado de recalcar en la mente de todos estos extranjeros que eran como indignos. Así que el centurión le dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado, ¿qué cosa? Sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel, ¿qué cosa? ¿Cómo les habrá caído a los discípulos de Jesús las palabras de Jesús? ¿Les habrán gustado? Y dice Jesús más todavía, dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino, ¿qué cosa? Serán echados fuera. Allí será el lloro. Pero eso no fue la única ocasión. Vamos a ir a Mateo 15, versículo 21. 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué implicaban las palabras Hijo de David? ¿Cómo estaba reconociendo esta mujer a Jesús? Como el Mesías. El tronco de Isaí que floreció. David, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Jesús respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande que es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Mateo capítulo 21. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Qué contestaron los fariseos? El primero. Jesús dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Fuerte, ¿verdad? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron después para creer. Capítulo 20 de Mateo. Versículo 1. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11 halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él contestó: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11 y recibieron cada uno, ¿qué cosa? 1 denario. Al llegar también los primeros pensaron que habían de recibir, ¿qué? Más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos últimos han trabajado 1 sola hora y nos ha tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Cuando salió el dueño de la viña al campo, ¿cuánto le dijo que les iba a pagar? 1 denario. Y eso fue a los de las 6 de la mañana. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron. Entonces el dueño de la viña le dice: ¿cuánto te dije que te iba a pagar? 1 denario. ¿Te lo di? Pues entonces sigue caminando. No conviniste conmigo en 1 denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero si quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Yo no sé si notan un patrón en todas estas historias. Lo primero que notamos es que Jesús ve más allá de la nación, ve más allá de el conocimiento teórico e intelectual de su palabra, ve más allá. Él lo que ve es la fe que ellos tienen. E incluso en 2 ocasiones a 2 extranjeros, a un romano y a una cananea, le dice delante de sus discípulos:
en Israel yo no he hallado la fe que tienen ellos. Después a los fariseos les dice, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Y ahora aquí, donde ilustra cómo Dios está empeñado en salvar a todo aquel que cree. Y algunos hemos tenido la bendición de haber conocido a Jesús muy temprano en nuestra vida. Y lo hemos aceptado como nuestro Salvador y lo hemos servido. Quizá llevamos 50, 60 años perseverando en nuestra fe. Y nos cuesta trabajo creer que Dios puede salvar a alguien en el último minuto. Y va a recibir lo mismo que nosotros, la corona de la vida. Amén. Y las palabras de Dios que dicen, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te daré. En una ocasión estábamos de vacaciones en casa de la hermana de mi mamá, que ya falleció. Y las hermanas se encuentran y empiezan a recordar las personas de cuando ellos eran jóvenes y estaban conversando. Y entonces una de ellas menciona, estaban las tres, estaba mi otra tía también, una de ellas menciona, ni saben quién llegó a la iglesia y se bautizó, fulano de tal. Y la otra tía dice, ¿cómo va a ser? Sí, dice, pero si ese es un anciano ya, pues se bautizó. Y creo que al poco tiempo de haberse bautizado murió. Y mi tía dice, yo no estoy de acuerdo. Yo llevo toda la vida en esto y ese que llegó y hizo y subió y bajó y llegó al final y también se va a salvar. Lo mismo que murmuraban los del denario. Porque ellos esperaban que iban a recibir qué cosa. Pues si al que llegó a una hora antes de cerrar la finca le dieron un denario, pues yo que sacó cuentas, dijo, a mí me toca por lo menos 5 o 6. ¿Cómo está nuestra comprensión del deseo de Dios de salvar? ¿Qué tan claros estamos en que Dios no hace acepción de personas? Es más, ¿qué tan claros estamos en la realidad de que la salvación es un acto divino? Y de que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Que como dice el dicho popular, ojos vemos, corazones, ¿qué cosa? No sabemos. ¿Hasta qué punto esas percepciones, incluso no conscientes, pero reales en nuestro pensamiento, nos han llevado a no ser diligentes o a cerrar la puerta a personas que quizá en nuestro pensamiento no tienen a Dios en su pensamiento? Y puede suceder que sean como el centurión o la mujer sirofenicia, que tenían más fe que incluso los del pueblo. Y eso es lo que Pablo está enfatizando en su carta a los Efesios. El versículo 1 del capítulo 3 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo recibe una misión especial. ¿Cuál fue esa misión especial que recibió Pablo? Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted va a encontrar que Pablo inicia como un perseguidor de la iglesia. Pablo consciente en el apedreamiento de Esteban, incluso los mantos de los que apedrearon a Esteban los pusieron a los pies de Pablo. Él testificó
y se agradó en el apedramiento de Esteban. No solamente eso, él pide cartas al Sanedrín para perseguirlos y traerlos donde quiera que los encuentren. Así se encuentra yendo a Damasco. Dice la palabra que respirando aún amenazas de muerte. Eso era lo que había en el corazón de Pablo. Y conocemos la historia. Se encuentra con Jesús en el camino y Jesús le dice: si tú sigues en este pleito vas a perder. Dura cosa te es dar cosas contra el otro. Entonces Pablo allí acepta a Cristo como su Salvador. Empieza a predicar. Y es interesante porque Pablo no era un indocto. Pablo no era un extraño. Pablo llegaba a las sinagogas y lo identificaban y le daban el púlpito. Y él no perdía oportunidad de predicar el evangelio. Pero cuando los gentiles aceptaban el evangelio, ¿qué pasaba con los judíos de la sinagoga? Ahí ya como que no les gustaba el asunto. Hasta que un día se armó tal situación que Pablo tuvo que ir a predicar a la casa de uno de los conversos, y el libro de Hechos declara que él dijo: desde hoy, ¿qué cosa? Yo voy ¿a quiénes? A los gentiles. Y vayan a los mapas esos que a veces, yo no sé si todavía ponen los mapas en el final de la Biblia, pero ahí van a ver los viajes misioneros de Pablo. Toda Asia fue recorrida por el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, hasta que finalmente está preso en Roma. Y desde allá escribe la carta a la iglesia de Éfeso y dice: yo estoy prisionero, yo soy prisionero, no de los romanos, de Cristo Jesús, por causa de ustedes los gentiles. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Para entender por qué Pablo está mencionando esto, en el capítulo 2, dice: versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 19. Por eso ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de entender el impacto que estas palabras de Pablo tenían en la mente de un judío. Porque era sacar de su disco duro todo lo que habían aprendido a lo largo de la historia de Israel, que de los cananeos había que estar como ellos allá. Es más, cuando Jesús iba a entrar a Samaria y los samaritanos no le dieron la bienvenida, ¿cuáles fueron las palabras de Santiago y de Juan? Señor, ¿no quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma, así como hizo Eliseo?
¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Choque muy grande. Pablo tuvo muchos enemigos. Bueno, lean cuando él narra cuántas veces estuvo en naufragios, cuántas veces fue apedreado, cuántas veces fue azotado, cuántas veces fue encarcelado. Y siempre la mayor parte de las veces los motines los causaban los mismos judíos. Porque era muy fuerte para este pueblo aceptar que Dios estaba llamando a todos a la salvación. Ahora con eso en mente, ahora sí vamos a leer el capítulo 3. Lo que fue nuestra lectura bíblica y un poquito más arriba. Porque en el versículo 14, Pablo entonces empieza a concluir del capítulo 3 y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Por cuál es la causa? Porque Cristo ha hecho posible lo que parecía imposible: hacer de todos una sola familia. Amén. Hacer de dos pueblos uno solo. Haber roto los muros de separación. Haberlo comisionado a él para ser un apóstol especial. ¿Para quiénes? Para los gentiles. Y él dice: por esa causa yo doblo mis rodillas delante de Dios. Porque en su nombre, ¿qué cosa? Son unidas todas las familias de la tierra. Y entonces ahora dice cuál es su oración, cuál es su petición: para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Pablo está pidiendo una renovación de nuestro entendimiento. Pablo está diciendo: Señor, bórrales el disco duro y ponles uno nuevo. Ayúdalos a entender sobre todas las cosas tu amor. Este amor tuyo por toda la humanidad. Jesús le dice a Nicodemo que de tal manera amó a Dios a los judíos, que dio a su Hijo unigénito. Eso es lo que dice. Eso fue lo que dijo Jesús. No, al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y más abajo va a decir: porque no envió Dios a Cristo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo por medio de él. Así que Pablo, cuando cierra diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no está hablando de tu enfermedad, aunque Él es poderoso para sanar. No está hablando de tu dificultad, aunque Él está en medio de nuestras dificultades. No está hablando del desafío que tú puedas tener en tu vida personal. De eso no es de lo que está hablando, de que es poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que pedimos. Es poderoso para romper todas las barreras, todos los prejuicios, todas las ideas equivocadas acerca de ese amor maravilloso de Dios por cada ser humano que ha habitado este planeta. Amén. Y ruega y dice: y doblo mis rodillas para que les dé la capacidad de ser formado Cristo en tu ser interior. Amén. Para que puedas tener la mente de Cristo, para que puedas comprender la anchura, la longitud, o sea, todas las dimensiones que nosotros conocemos en este mundo material, Él las incluye allí.
Y dice, porque esa anchura, ese amor, esa profundidad, esa altura excede a todo conocimiento. Pero es real. El amor de Dios es la razón por la que tú y yo estamos de pie. El amor de Dios es la razón por la que tú y yo tenemos esperanza de que si vencemos aquí, como dice el himno, ¿qué cosa? Reinaremos. Pero necesitamos entender que ese amor que ha sido vertido sobre nosotros ha sido vertido por cada habitante de este planeta. Y que ese Espíritu Santo está trabajando en cada corazón, aún en el corazón de aquellos que nosotros consideramos más allá de toda salvación. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Porque cuando tú eres padre, no importa dónde estén tus hijos, tú vas a pedir por ellos, ¿sí o no? Y vas a mantener tu fe en que de allá Dios los va a alar de los pelos si es necesario, los va a traer, ¿sí o no? Porque son tus hijos. Pero ese mismo poder tiene Dios para traer al del vecino también. ¿Me estás entendiendo? Que esa es la obra que el poder de Dios quiere manifestar en tu corazón y en el mío. Que seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Gloria a Dios. Y Él tiene poder para hacer más de lo que tú y yo pedimos, porque tú pides por tus hijos, pero Él trabaja en los de todos. Amén. Poder en Jesús. Yo no entiendo cómo Jesús podía decir, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo no entiendo cómo Esteban, levantando sus ojos al cielo, dijo, Señor, no les imputes este pecado. ¿Tú lo entiendes? No, porque es contrario a nosotros. Es como decir que si yo cojo ese interruptor y tiene un falso contacto y me da un cantazo, yo voy a ir a ponerlo otra vez allí. ¿Qué vas a hacer tú? Hasta que yo no esté seguro. Bueno, ¿qué nos pasó acá en el... ¿Te acuerdas? Cuando había un cable que tocaba el marco de la puerta y entrabas en ese bautisterio y te daba un... Tú dices, no, yo ahí no toco. Porque es un instinto de preservación natural. Mucho más allá de lo que entendemos. No lo entiendo, pero lo puedo creer. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que espero. Amén. Y la convicción de lo que no puedo ver. Para mí es difícil caminar por las calles de Río Piedras y ver a esa multitud de personas cautivas de la adicción, caminando casi como zombies, con una fisonomía que ha sido transformada y es difícil para mí concebir que detrás de esa cara, detrás de ese cuerpo maltratado, hay un ser humano que Dios quiere salvar y que tiene poder para hacerlo y que todavía el Espíritu está trabajando en ese corazón. Voy a otro ámbito. Para mí es difícil pensar que un ser humano que tiene tanto apego al poder y tiene un ego tan grande como el permanente presidente de Venezuela, y que está convencido de que el pueblo lo escogió a él, aunque fueron 2 o 3 nada más,
que en ese corazón orgulloso, soberbio, que siente que el país es de él, está en sus manos y puede manejarlo a su antojo, Dios está trabajando en ese corazón. Y podría seguir la lista, porque a nosotros nos gusta identificar a la gente por lo que es diferente a nosotros. El gordito, el que no tiene pelo, como si eso fuera lo más distintivo de la persona. No, pero es que como eso lo hace diferente a mí, por entonces eso lo enfatizo más. Ojalá que de ahora en adelante, cada vez que tú te encuentres con ese versículo que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Es más, después de darle las instrucciones a sus discípulos, como vimos en esta mañana en la lección de escuela sabática, al final Jesús les dice, pero no se vayan, no salgan todavía, hasta que haya venido sobre ustedes, ¿qué cosa? Entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos encontrar un Pablo que en el calabozo oscuro de la ciudad de Éfeso pudo cantar junto con Silas y decirle al carcelero, no te hagas daño porque aquí estamos todos, y predicarle a aquel que los había mandado a azotar unas horas antes. Porque el amor de Dios excede a nuestra capacidad de entender, incluso de pedir, porque a veces nosotros ya tiramos la toalla con alguien, pero el Señor nunca la tira. Me llamó la atención el misionero de hoy y me redargulló, porque ahí dijo claramente que ese adolescente que había sucumbido al alcohol por más de 30 años y que ahora estaba recibiendo la visita de esta persona que estaba tratando de traer la esperanza del evangelio a su vida, y él estudiaba la Biblia con él, ya él entraba 3 años estuvo yendo sistemáticamente y parecía que allí no. Y nosotros queremos dar una campaña de 10 días y que todo el mundo tome su decisión. Y si viene un día y deja de venir, entonces no, es que esa gente no le interesa, pastor, ya no quiere. He estado en lugares donde están reunidos en la planificación de la misión y te dicen, pastor, aquí hemos caminado todo esto casa por casa, no sé cuántas veces. Y te dicen así, ya no pierdan más su tiempo aquí, pastor. Dios no pierde el tiempo. Dios siempre llega a ti. Amén. Y Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Gloria a Dios. Y a nosotros lo que nos queda y nos resta es entender que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y de lo que entendemos. Por eso Él termina diciendo, a Él sea la gloria por todos los siglos.
hoy yo te invito a permitir que Dios rompa todos tus esquemas, que Dios transforme, que habite Cristo por la fe en ti. No solamente para que tú disfrutes de esa comunión, sino para que puedas ver a todos los demás como Cristo los ve. Esa es mi oración para ti en esta mañana. Llamarte hoy. Si de alguna manera hay alguien con quien por algún tiempo tú estuviste compartiendo, visitando, motivando, y sientes como que entra por aquí, sale por allá, y la persona, hoy yo te invito a que no te rindas, que recuerdes que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Si alguna vez has pasado por algún sitio y el Espíritu Santo te ha impresionado hablarle a alguien y has pensado, ay no, que hoy decidas hacerle caso a esa voz. Dios nunca se equivoca. Y cuando Él te impresiona con algo, Él te va a hacer ver su gloria. Amén. Y a veces parece que no tiene consecuencia lo que tú hiciste. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Quieres hoy decirle al Señor, ayúdame a entender que tú eres poderoso para hacer las cosas más allá de lo que pedimos o entendemos? Te invito a que pases acá al altar y le digas, Señor, yo quiero creer que tú eres poderoso para hacer en mi vida y en la vida de los demás. Ven, acércate acá y dile, Señor, ayúdame a creer en tu poder para transformar, para hacer que Cristo habite por la fe en el corazón humano. Amén. Aún en aquellos corazones que nosotros pensamos que ya han llegado demasiado lejos. Poderoso Dios y Padre, aquí estamos, reconociendo que nuestra vista es corta, entendiendo, oh Dios, que nos falta todavía para amar como tú amas y para ver a los que están a nuestro alrededor como tú los ves. Amén. Pero hoy celebramos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas y hacerlas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Así que hoy nos entregamos en tus manos para no desmayar, para no desechar a nadie, para no determinar, oh Dios, el futuro eterno de nadie, sino para amar y para comprobar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Dios que excede a todo conocimiento. Así que rompe toda barrera de nuestro pensamiento, rompe todo temor de nuestro corazón y permítenos con ese poder que actúa en nosotros, que no es otro que tu Espíritu Santo, confiar en que tú eres autor de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Feliz sábado.